los días mencionamos noticias policiales. Homicidios en la vía pública, cuerpos descuartizados y calcinados que aparecen en descampados y cursos de agua. Pero también hablamos de las dificultades para controlar el contrabando y 2x3 de grandes cargamentos de droga que parten desde el puerto de Montevideo y son decomisados en otros países. Estos hechos tienen un vínculo, tienen que ver con el crecimiento del crimen organizado en Uruguay. Porque el crimen organizado suena a veces a película de mafia y en el imaginario popular uruguayo está lejos de eso. Pero, sin embargo, estas noticias son tan habituales que estamos como empezando a acostumbrarnos, quizás hasta insensibilizándonos con ellas. ¿Por qué Uruguay parece terreno fértil para que crezca este tipo de crímenes? ¿Dónde se está fallando en el control? Semanas atrás, la organización Siembra realizó un evento sobre crimen organizado y lavado de activos, en el que la socióloga Clara Musto, doctora en criminología global y cultural, hizo una introducción donde dio un marco conceptual del crimen organizado. Y ese parece un buen lugar para empezar y entender mejor este fenómeno. Justamente está con nosotros, acompañándonos aquí, la doctora Musto. ¿Qué tal? Buen día, Clara. Un Buen gusto. día. Muchas gracias. A ver, te propongo empezar porque hagamos una pequeña definición de crimen organizado, si te parece, porque tal vez abarca más de lo que la mayoría de la gente piensa que abarca. ¿Cómo Bien, lo definirías? Muy bien. Bueno, ha sido objeto de debate, de hecho, dentro de la criminología, porque como vos apuntabas antes, es un término polifacético, y que despierta diferentes ideas y también muy abarcado por el arte, por la cultura, ¿no? Entonces nos despierta diferente, depende de lo que hayamos visto o lo que nos interese, un poco qué ideas nos despierta. La comunidad internacional hizo un esfuerzo por intentar dar una definición oficial en una convención conocida como la Convención de Palermo, porque no fortuitamente se celebró en Italia, un país con mucha experiencia en este tipo de problemas. Y desde el marco legal hay una definición bastante simple, en realidad, del delito organizado, que es aquel delito cometido por 3 o más personas que se sostienen en el tiempo, orientado a obtener algún beneficio material de forma ilegal. Luego, en la investigación criminológica, se apunta también en relación a la importancia del uso de la violencia o la amenaza del uso de la violencia y a la corrupción, como otras 2 facetas que muchas veces acompañan al delito organizado, sobre todo cuando es el delito más grave. Pero creo que de esa propia definición hay un elemento interesante y quizá contraintuitivo, que es que no siempre los grupos organizados o el delito organizado se dedican a venta de bienes ilegales. También pueden operar con bienes legales o con servicios legales de un modo ilegal. Toda la experiencia Odebrecht, por ejemplo, en la América Latina, es un buen ejemplo de grupos delictivos organizados que funcionaban para proveer un servicio legal al Estado, pero lo hacían a través de medios ilegales. Ahí tenemos una buena aproximación. O sea que, de alguna manera, podríamos decir, crimen organizado implica narcotráfico, lavado de activos, corrupción, decías tú. ¿Qué más? ¿Ajustes de cuenta? Sí, ahora, por ejemplo, se han estudiado mucho los delitos medioambientales. ¿También aparecen dentro del crimen organizado? ¿Puede considerarse? Y siempre que exista un grupo de 3 o más personas que se sostenga durante cierto tiempo, orientado a la obtención de dinero de forma o algún beneficio, digamos, de forma ilegal, según el marco legal podemos hablar de crimen organizado. Algunas veces también se introduce qué tipo de delito, pero eso ha sido decisión de cada país. Si ya armo una lista de antemano
pensando en qué tipo de delitos espera catalogar como crimen organizado, pero en general los países no hacen eso, sino que se centran más en la forma de organización del delito más que en el tipo de delito en sí. Una empresa que contamine sistemáticamente y que use una estructura para ocultar esa contaminación de los ríos, por ejemplo, puede llegar a catalogarse como delito organizado. ¿Puede decirse que el crimen organizado tiene en Uruguay una prevalencia mucho mayor de la que el común de la gente se da cuenta o considera? Yo creo que más que eso, lo que sí tiene una importancia más importante es la economía ilegal de las drogas. A ver, vayamos a eso. Las sustancias ilegales son una economía muy importante. En Uruguay y en la mayoría de los países, por lo menos occidentales, capitalistas, hay una fuerte asociación entre, por ejemplo, el consumo de estas sustancias y la capacidad adquisitiva de los países. Obviamente tenemos muchos problemas para conocer cifras fidedignas, ¿no? Y dimensionar cabalmente la dimensión de estos mercados, pero con las cifras que tenemos, lo que vemos es que en general los países que tienen mayor desarrollo tienen mayor consumo de sustancias ilegales y del resto de las sustancias. Por eso, por ejemplo, Uruguay y Chile históricamente han sido dos países que tienen, según las cifras que tenemos disponibles, altos niveles de consumo. Hay una realidad nacional, local, es mayor el consumo en los centros urbanos, es mayor el consumo entre los varones que entre las mujeres, aunque entre las mujeres ha crecido mucho. Es mayor entre los jóvenes que entre los adultos y obviamente cada sustancia tiene también sus propias dinámicas y sus propios mercados. También hay una economía internacional en la cual frente a ella el mercado local es muy pequeño y Uruguay ahí juega también otros roles importantes e históricos en ese mercado más internacional. Hace muchos años que Uruguay se apunta como un lugar de lavado de activos, eso es histórico de Uruguay, y en general el desarrollo del sistema financiero nacional ha sido muy funcional a este tipo de estructuras de lavado de activos, pero también el puerto de Montevideo históricamente se ha señalado como un lugar importante logístico. En tu exposición tú pones justamente, señalás eso, que desde hace tiempo se habla de que Uruguay es un lugar de paso de la droga, y allí hay un hecho que es que el puerto de Montevideo se vuelve particularmente importante. La pregunta es, ¿por qué hay tanta facilidad para que Uruguay funcione como territorio de tránsito? En tu raconto veía, hay un mojón clave que es la ley de puertos del 92. Sí, Uruguay desde hace, al menos de esa época, ha tenido una fuerte apuesta, diría, a nivel Estado, ¿no? Es de las pocas áreas donde ha habido acuerdo entre partidos políticos y una sostenida política de intentar colocar a Uruguay como centro logístico para la región. Y es histórico el rol del puerto de Montevideo, digo, podríamos remontarnos a la época de las invasiones españolas, el rol de Inglaterra, posicionando al puerto de Montevideo como un puerto importante para el comercio regional. No estoy diciendo nada nuevo, nada sorprendente. Además, ese posicionamiento de Uruguay fue acompañado con una política que lo que hacía era intentar garantizar el libre comercio de bienes a través del puerto de Montevideo, y la ley de puertos del 92 consagra esa visión económica de a mayor facilidad, a mayor libertad, a mayor fluidez, mejor, más posicionado iba a estar el puerto de Montevideo. En los estudios sobre estos temas se ha identificado como el efecto globo, esta idea de que, bueno, las políticas que se aplican en un país tienen efectos regionales, ¿no? Si yo pongo la lupa en Colombia, bueno, eso va a tener un efecto en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo la lupa en determinado lugar,
bueno, las redes criminales son reactivas ante eso y buscan nuevas oportunidades, obviamente. Entonces, se ha identificado en parte como ese efecto globo de que, bueno, Uruguay siempre fue un país que no llamó tanto la atención a nivel internacional, como lugar de tránsito de estupefacientes. Entonces, todas esas condiciones, las facilidades legales de que la mercadería no se revisaba, que se movía rápido, también esas facilidades, si se quiere, culturales, en el sentido de que Uruguay no era un punto rojo internacional foco, y el poco control que efectivamente había de los containers, ¿no? En el mundo, nosotros en las clases estudiamos al caso uruguayo como un caso paradigmático del puerto, donde mientras que en el mundo las aduanas eran el centro de decomisación de drogas más importantes, en Uruguay no, del total de drogas incautadas, solo creo que era el 2-3% era a través de aduana. A través de aduana. Y con un comercio muy containerizado, no sé si es la palabra, si la usé bien, pero digamos con un comercio muy fuertemente centrado en containers, y acá no se veía nada. Y en general, con muchos de estos problemas, cuando no se ve nada, no significa que no exista, sino significa que está muy bien aceitado con las estructuras legales. Tú en tu exposición allí en Siembra citabas, por ejemplo, un caso que se dio hace muchos años que tiene que ver con aquel accidente del escáner, ¿no? Que iba a venir justamente a controlar parte de la operativa del puerto. Sí, y eso creo que nos tiene que dirigir la atención hacia un punto importante que es es necesario, pero no es suficiente incorporar tecnología. Ahora se está hablando de que, bueno, sí, vamos a incorporar escáneres en el puerto de Montevideo, pero creo que para entender este problema en sus raíces profundas hay que atender que lo importante además es después ver quién controla ese escáner, quién controla los que controlan, ¿no? Cómo se va a estar pendiente de que los funcionarios que trabajen ahí no se permen ante la influencia del narcotráfico, ¿no? De decir, bueno, estamos hablando de sumas de dinero muy importantes frente a las cuales el Estado uruguayo no puede competir. El Estado uruguayo no puede competir económicamente con el narcotráfico. En el sentido de incentivar, decís, de tener, de pagar, por ejemplo, sueldos suficientemente altos en relación a lo que puede tener de incentivo alguien para participar en ese comercio ilegal, para participar en esa cadena del narcotráfico. Una amiga había hecho este cálculo en aquel momento en que se detectó el container en Hamburg, en Alemania, aquel que vino desde Uruguay y que tenía no me acuerdo cuántos kilos de cocaína, y que en el mercado europeo se evaluaba al mismo precio que se había comprado Facebook, en ese mismo, la empresa Facebook en ese momento, solo un cargamento, para dar una dimensión del volumen económico, ¿no? Entonces, y un funcionario de una aduana, y bueno, si viene alguien y te dice, te doy $100.000 para que no pases el escáner por este container. Decías eso, se detecta muy poco. Ahora, ¿dónde más se falla en el control de crimen organizado? Porque ahí estamos hablando de ser tránsito, ¿no? De ser tránsito. Formamos parte de alguna manera de ese crimen organizado, pero más a una escala global, ¿no? Sí. Puertas adentro, digamos. Sí. ¿Cuál es el impacto o en esa cadena y esos eslabones, cómo contactan y permean con después el adentro de nuestro país? Claro. Y bueno, hipótesis que podemos manejar. Una hipótesis es que cuando se establece la ruta de tráfico, se establece para todos, ¿no? Y de hecho se ha estudiado el vínculo, por ejemplo, entre el comercio ilegal de drogas y otros delitos, como la trata de personas. Una vez que se identifican funcionarios corruptos, una vez que se identifican vías, una vez que se identifican campos uruguayos donde se puede estacionar el producto hasta el momento en que sea plausible de venderlo, ¿no? Es un comercio dinámico donde hay que estar preparado para mover las cosas rápido.
como te decía antes, es una economía y atrás está el dinero. Y cuando si hay un negocio redituable, va a haber una economía local. Uruguay, como hablábamos antes, es un país de alto consumo de alcohol, de alto consumo de cocaína. Somos un país, en relación a nuestra población, de los más altos, de las tasas más altas de consumo de cocaína. Indudablemente los grandes problemas están ahí. El mercado de pasta base es un mercado segmentado, pequeño, que tiene problemas específicos muy graves, muy preocupantes, pero que en lo que refiere a la economía ilegal de las drogas es muy marginal el mercado de pasta base. Un problema muy importante a nivel local es el rol de las cárceles. Y esto... ¿Por qué? A ver... Bueno, lo hemos visto en otros países de la región y deberíamos aprender esa lección rápidamente. Las cárceles son un centro de organización del narcotráfico. Las cárceles en Uruguay están fuera de control, sobre todo las cárceles más grandes, las cárceles de Montevideo y el área metropolitana, donde hay mucha gente presa. Donde las condiciones son muy malas y donde el control que existe de la realidad dentro de la cárcel está muy lejos de estar bajo control. Han habido muchos casos que lo muestran, ¿no? De delitos que ocurren adentro de la cárcel, sostenidos en el tiempo, ¿no? Ahí podemos pensar en organizaciones criminales, ¿no? Grupos de 3 o más personas que se organizan sostenidamente en el tiempo orientados a obtener algún beneficio económico de forma ilegal. La droga circula adentro de estas cárceles, todos los datos que tenemos lo muestran. Ahí también habla de la dificultad de controlar la realidad dentro de las cárceles, del posible impacto de la corrupción en las cárceles, y se ha mostrado primero el rol de las cárceles en las escaladas de violencia, ¿no? Hay una circulación entre la realidad dentro de la cárcel y la realidad fuera de la cárcel, donde están las familias de aquellos que están privados de libertad, que muchas veces sufren extorsiones, ¿no? De parte de otras personas dentro de las cárceles. Las malas condiciones de las cárceles de América Latina y de Uruguay en particular son terreno fértil para la conformación de mafias. La mafia es la venta de protección extralegal, la venta de protección privada de modo extralegal. Y una vez que se conforman esta industria de venta de protección privada, es difícil de desmontar. Si vos tenés cárceles descontroladas, violentas, donde la policía no logra poner control, es terreno fértil para la conformación de mafias que garanticen la protección adentro y que garanticen la continuidad de los delitos afuera. Yo creo que no es azaroso que los barrios donde mayor escalada de violencia existe y donde los mercados de drogas se desarrollan de forma más violenta, sean también los barrios donde recepcionan más personas que salen de la cárcel. ¿Cómo sale una persona de la cárcel bajo estas condiciones? Donde circula la droga, donde hay poca atención en salud, donde hay malas oportunidades laborales, de educación, de salud mental. Y la política uruguaya ha tendido a privilegiar la cárcel como herramienta de combate de este delito. Y en particular la ley de urgente consideración aumentó los mínimos de los delitos de drogas a 2 años, volviéndolos inescarcelables. Entonces, en esta hipótesis es un poco como estar echando leña al fuego. Ante este panorama que estás describiendo, bueno, ¿por dónde están las alternativas? ¿Por dónde tendríamos que empezar a rever? Enseguida conversamos sobre ese punto con Clara Musto, socióloga, doctora en Criminología Global y Cultural. ¿Es Uruguay un terreno fértil para la economía ilegal de la droga? ¿Dónde están fallando los controles? Estamos conversando esta mañana con Clara Musto, socióloga, doctora en Criminología Global y Cultural, especializada en problemas de delito organizado, mercado de drogas, violencia y desarrollo urbano, docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Clara, mencionabas
algo que tenía que ver con el vínculo entre, bueno, la cárcel, lo que pasa en las cárceles de nuestro país, sobre todo las decías, aquellas más grandes, más numerosas, donde fallan los controles y cómo esa falla de controles se traduce después en delitos que vemos en el día a día. Ahora te pregunto, de alguna manera, tú señalabas también en esa exposición que hiciste semanas atrás en este evento de Siembra, que hay, o a veces se mira mucho el delito denominado estos delitos de los pobres, que tiene que ver con esa organización que se da en esos barrios más carenciados, y cómo allí faltan incentivos para que la gente salga de ese círculo de alguna manera, porque parece difícil competir entre ir por la vía de la legalidad o competir con lo que pagan las organizaciones criminales, por ejemplo, desde la cárcel. Pero también ponía foco en los delitos de los poderosos, a los que decís vos, bueno, se los mira menos. O por allí, cuando uno piensa en dónde estamos fallando en los controles, bueno, hay un punto de contacto, porque tú de alguna manera vinculás lo que pasa en esas áreas urbanas de barrios más vulnerables con, de repente, delitos que llegan a otro nivel en la escala económica, en la escala social. ¿Podemos mostrar ese vínculo, describir ese vínculo? Bien, es difícil, obviamente, ¿no? Ponerle el cascabel al gato. La economía ilegal de las drogas justamente son buenos ejemplos de cómo es inseparable, y las organizaciones criminales muchas veces se alimentan de ambos. Recordemos que el interés detrás de la venta de estupefacientes no son los estupefacientes, es el dinero, ¿no? Uh-huh. Y para poder usar ese dinero hay que poder reinvertirlo y volcarlo en la economía legal. Muchas veces se ha señalado que los países de América Latina son terreno fértil para este tipo de problemas porque son sociedades muy desiguales, donde las clases altas gozan de gran impunidad para cometer delitos. Lo hemos visto un poco, ¿no? Lo hemos observado en las dificultades de retener en las cárceles a los elementos más altos, ¿no? De las cadenas de las organizaciones criminales, las dificultades para que no corrompan a los funcionarios penitenciarios, para que no corrompan a la justicia. Y a nivel de la justicia en general hay una gran desigualdad, ¿no? Esa desigualdad social se refleja en la justicia. A veces también, como pensamos el crimen organizado y no sé, quizá pensamos en la mafia o en El Padrino, a veces también pensamos a la justicia como si fuera externa a la sociedad donde se desarrolla, ¿no? Esa imagen de la justicia ciega que no mira y que no tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas de las personas. Pero luego, lamentablemente, la realidad es mucho más barrosa que eso. Y es determinante, en Uruguay es determinante. Y de hecho las organizaciones criminales lo tienen en cuenta y lo hacen. Y parte de la promesa es que si caes preso te van a pagar un abogado privado, vas a tener un buen abogado, se van a hacer cargo de vos adentro de la cárcel, de tu familia, ¿no? Hay promesas también de ese tipo. El delito de los poderosos se desarrolla con cierta impunidad en América Latina. La clase política no parece dar mucha cuenta de esto, ¿no? Seguimos enfrascados en un debate de si es necesario controlar o no cómo se financian los partidos políticos. A esta altura debería ser un poco evidente la necesidad de poner control ahí. Estamos discutiendo una estrategia integral de seguridad donde el elemento corrupción policial no estaba presente en el debate ahora del plan integral supuestamente propuesto por todos los partidos políticos como una iniciativa que tenía muchas cosas muy positivas. No es una crítica general, pero sí observar cómo el elemento corrupción estaba ausente. Entonces, digo, decís, esto nos está golpeando la puerta, o sea, si ya no golpeó y entró. Claro, sí, está jugando ahí en el patio, ¿no? Sí, porque es necesario, o sea, son economías internacionales. Desde que se planta una hoja de coca en Bolivia
hasta que se procesa en pasta base, se mueve en camiones, traspasa las fronteras y llega a un campo en Uruguay, y luego parte de eso va al comercio internacional y parte de eso queda en el mercado local. Ahí está en acción justamente la conjunción de estos dos tipos de delitos. Los delitos de los poderosos, generalmente impunes, que juegan con esa impunidad, que la tienen en cuenta, que tienen toda una estructura legal que los protege, sociedades anónimas, un sistema financiero complejo que fomenta este tipo, ¿no?, de negocios, y también los estamentos más bajos, las mujeres dispuestas a arriesgar su vida para pasar en su cuerpo algún kilo de cocaína o de pasta base de un país a otro, los jóvenes dispuestos a arriesgar su vida, a matar o morir en los barrios, ¿no?, para proteger una boca o para competir, para hacerle los mandados a los que dirigen las organizaciones. Hoy, si tuviéramos que hacer una descripción, a ver, ese mercado ilícito en esos barrios más vulnerables, en esa boca, ¿no?, donde ese joven está dispuesto a matar. ¿Cómo blanquea de alguna forma ese dinero que se hace en ese negocio en la economía formal, de alguna manera, que después vemos en el país, en el desarrollo de la economía? Yo no soy especialista en ese tema. Sí sé que hay, por ejemplo, y esto se ha visto también, el rol de las casas cambiarias es importante. Hoy en día, en realidad, hasta $100.000, una persona puede salir de una boca con $99.000 en su mochila y comprar un apartamento de $90.000 que no va a tener problema, ¿no? Eso, se puede comprar el apartamento, por ejemplo. Por ejemplo, el sector inmobiliario es un sector que también tradicionalmente se ha señalado como un sector vulnerable al lavado de activos porque no hay control mayoritario de dónde provienen los fondos. El deporte se ha visto también señalado como uno de los mercados atractivos para lavar dinero porque no se controla de dónde vienen los fondos en el comercio de jugadores. Y después otras actividades que hemos visto es en los préstamos. En los barrios, eso lo hemos visto también como parte de los servicios que ofrecen estos grupos, es prestarle dinero a comerciantes para que empiecen su negocio y luego, cobrar con cierto interés o no ese dinero. Esa es otra manera que sabemos que se ha usado para reinvertir esos activos. Ese panorama que estás describiendo, uno puede decir, es bastante desolador. ¿Qué hacemos ante eso? Cuando uno se pone a pensar, si el dinero del crimen organizado mueve tanto dinero, tanto volumen de dinero como tú lo señalabas, ¿cómo atacarlo? ¿Hay forma de atacarlo? Bueno, voy a decir algo que no sé si es controversial o no, pero que es que la mayoría de las economías ilegales se desarrollan de un modo que a la gente no le preocupa tanto, digamos, ¿no? Vos decís que aceptamos parte de... Y por ejemplo, nosotros tenemos un presidente ahora que en su momento dijo que él en algún momento había probado cocaína y es un presidente que goza de una amplia popularidad, porque la mayoría de nosotros entendemos que eso no lo hace peor presidente. Eso implica por detrás como por lo menos alguna intuición, alguna noción de que solamente por eso no existe necesariamente un problema. Y hay intuiciones morales detrás de que las personas tienen libertad hasta cierto punto de hacer las cosas que hacen, digamos, ¿no? Y hay gente que defiende, vos vas a tomar un whisky y tomás tu whisky tranquilamente, y el whisky y el alcohol intentó estar prohibido en algún momento en la historia de la humanidad, hay otras, así como, también se ha regulado el mercado de cannabis y hoy en día hay muchas personas
que no les parece que esté mal, que ese sea un elemento que se hable, que se debata, que los padres sepan del consumo de los hijos y viceversa, ¿no? Entonces, hay como toda una parte del mercado en el cual no parecemos tener tantos inconvenientes de que eso suceda, más allá de si pudiéramos o no detenerlo, que creo que en el fondo también está esa intuición de no poder detener eso que ocurre. Eso por un lado. Entonces, en ese sentido, creo que los pasos deberían ir por el lado de jerarquizar qué acciones tomar y contra quién. Como hablábamos antes, una ley que dice voy a mandar a todo el mundo preso por igual no es una ley que jerarquiza problemas. Es una ley que da una misma solución, entre comillas solución, a distintos tipos de problemas. Yo diría, bueno, jerarquicemos frente a qué vamos y vayamos con todo frente a eso, vayamos con todo frente a organizaciones que diversifican sus delitos, que no solo se dedican a ese tipo de delitos, sino que además se dedican a las rapiñas, que se ejercen de un modo violento. Retomemos el control de las cárceles, reforcemos las alternativas a la privación de libertad, si es que vamos a aumentar las posibilidades de castigo, ¿no? Y no vamos a reaccionar siempre a través de la cárcel. Bueno, es importante que las alternativas a la privación de libertad no sean solamente quédate en tu casa y no te controlo mucho si estás en tu casa o no. Apostemos a entender que hay corrupción, que esto no es, yo no digo esto en contra de la policía en general, no estoy diciendo que la policía en general funcione mal necesariamente, digo que sí es vulnerable a la corrupción porque está en el frente de batalla contra el delito y en el frente de batalla contra este tipo de delitos. Asumamos que puede existir ese peligro, transparentemos, no lo encuadremos como un ataque a la institución sistemáticamente, ¿no? Creo que un poco se ha optado por esa estrategia de decir es un ataque a la familia policial y creo, o por lo menos desde mi punto de vista, no va por ahí, va por el sentido de decir, digo, lo mismo con el financiamiento de los partidos políticos. Yo no lo estoy diciendo por decir, son todos criminales. Lo estoy diciendo por decir, necesitamos control, porque si no justamente va a venir alguien a tirar todo por la borda, ¿no? Como en ese dicho de tirar el bebé junto al agua sucia. Sí. Entonces, si no nos empezamos a tomar en serio esto, podemos llegar a un punto de no retorno que ya sea peligroso para la convivencia democrática. Lo que pasa ahí también muchas veces, la experiencia internacional indica, ¿no? que los partidos políticos terminan corrompidos con el crimen organizado. Tendemos a verlo desde el lado formal, ¿no? No es que el crimen organizado va a ir a golpear la sede de uno de los partidos, ¿no? Sino que eso empieza de alguna forma a permear, con fulanito que apoya determinada agrupación y le tira algo de financiamiento a una agrupación barrial, una cosa más local, capaz, ¿no? Donde empieza a tener determinado volumen, determinado poder después esa persona. Sí, o indicar dónde están los negocios. ¿Cuándo va a abrir una licitación? Prepárate para esta licitación. Vimos prácticas de ese tipo, ¿no? Te facilito esta empresa, ¿no? ¿Dónde puede invertir esta empresa? ¿Dónde está el negocio? Te facilito ciertas estructuras de incentivo. También va por ahí a escalas más grandes, pero tal cual, como decís vos, a escalas más pequeñas también se desarrolla así. Hay un oyente que pregunta, bueno, ¿y la única solución? O sea, uno tiende a pensar que con este panorama que describís, la única solución, como se dice muchas veces, pasa por una legalización a nivel mundial, que supere nuestras barreras y nuestros límites geográficos, ¿no? Sino algo a gran escala. Yo creo que hay consenso de que la palabra es regular. La palabra es regular los mercados. Ha habido históricamente algunos representantes, pero más allá de eso, nadie piensa en liberar, ¿no? En la liberación de estos mercados, porque estamos hablando de sustancias que tienen
que tienen riesgos, que tienen daños, que no son inocuas, que no es lo mismo que un tomate, que tienen implicancias para la salud privada y pública de las personas, que pueden tener usos extremadamente problemáticos también. Entonces, si acaso la reflexión a mediano plazo va por el camino de cómo regulamos esto de un modo que sea controlado y responsable. Clara Musto, socióloga, doctora en Criminología Global y Cultural. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias.